Listo, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Michelle Maldonado, coordinadora general de la empresa Hatun Yechay Sobilex. Es un honor para mí dirigirme hacia ustedes y darles la más cordial bienvenida a este webinar de soporte vital básico y soporte vital cardiovascular avanzado. Les comento que este webinar se va a desarrollar en las fechas del 21 al 23 de diciembre y el día 28 de diciembre se rendirá la evaluación, ya que la certificación que ustedes recibirán será de aprobación que lo emite la Universidad Católica de Cuenca, emitida con un valor académico de 60 horas. Doy la más cordial bienvenida al doctor David Morejón, quien nos acompaña esta noche y nos va a seguir acompañando como expositor. Muchas gracias, doctor, por su invitación. Nosotros estamos muy agradecidos y doy paso para lo que es a las clases que se van a desarrollar el día de hoy. Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, me presento. Mi nombre es David Morejón. Yo soy médico especialista en medicina interna. Y bueno, es mi honor que me han solicitado este webinar sobre soporte vital básico y soporte vital avanzado. Unos temas muy trascendentales, no solo en la vida médica, sino en la vida de cualquier persona en realidad, sobre todo la parte del soporte vital básico. Entonces, creo que si es que no tenemos ningún inconveniente, podríamos empezar. Empecemos, por favor, doctor. No hay ningún inconveniente. Listo. Entonces, vamos a compartirles la presentación, ¿sí? Bueno, entonces, este webinar se divide en dos partes. La primera es la de soporte vital básico y la segunda es la de soporte cardiovascular avanzado, ¿sí? El de soporte vital cardiovascular, perdón, el soporte cardiovascular avanzado va a estar dividido en 2 días. Un temario es mucho más largo, son temas que tienen una profundidad mucho más gravitante. Sin embargo, el de soporte vital básico no carece de importancia, ¿sí? Es un tema, como les había mencionado, no solo para la vida médica, sino para la vida de cualquier persona. Esta situación ayuda a salvar vidas y eso hay que tomar en consideración, eso tenemos que meternos en la cabeza, ¿ok? Nosotros saber realizar un RCP de alta calidad, nosotros saber utilizar un desfibrilador externo automático, nosotros tener la capacidad de activar de una manera adecuada el sistema de emergencia, ayuda a salvar vidas y eso tenemos que siempre tener presente. Si nosotros logramos tener una capacitación adecuada, si nosotros logramos plasmar de buena manera lo que aprendemos teóricamente en la práctica, nosotros podemos hacer un gran beneficio hacia nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, como vemos, esto es lo que nosotros conocemos como RCP, ¿sí? O sea, lo que todos hemos visto o hemos conocido, nos han dicho, el manejo de la vía aérea y las compresiones. Pero como vamos a ver más adelante, esto no es tan simple como parece, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos del soporte vital básico? Primero, reconocer a quien requiera un soporte vital básico. Eso es obvio, ¿ok? O sea, que yo tenga la capacidad de reconocer a quien necesite asistencia en ese momento. Activar correctamente el sistema de emergencia, y como les había mencionado, es parte del eslabón que ya vamos a ver. Es algo fundamental que se necesita, que si es que no se activa de una buena manera, nuestros pacientes no llegan a tener un adecuado desenvolvimiento en el futuro. Lo que significa la cadena de supervivencia, ya vamos a ver sus dos variantes. Un objetivo importante es que uno aprenda a realizar un RCP de alta calidad en un adulto, por lo menos en este curso nos vamos a enfocar en los adultos, y administrar ventilaciones efectivas con un dispositivo de barrera. Vamos a ver que hay diferentes dispositivos, sin embargo, lo importante es saber cómo realizar las ventilaciones
y sobre todo cuándo realizar las ventilaciones y el correcto uso del DEA, que es el desfibrilador externo automático. Un poco de definiciones de RCP de alta calidad. Es una reanimación cardiopulmonar con adecuadas compresiones torácicas y con ventilaciones efectivas y que parte de eso sean oportunas. Eso es súper importante. Vamos a ver adelante que no solo es, que no es lo más importante las ventilaciones, pero tienen su lugar. Las cadenas de supervivencia son eventos interconectados que aseguran el aumento de la supervivencia del paciente, ¿ok? Si es que uno de estos eslabones de esta cadena se rompe, la supervivencia del paciente cae drásticamente. Y el correcto uso del desfibrilador externo automático, dispositivo diseñado para reconocer ritmos tanto sean fibrilables o desfibrilables, ¿sí? Perdón, desfibrilables o no desfibrilables. Esto quiere decir ritmos que respondan a una descarga eléctrica o ritmos que no van a responder a una descarga eléctrica. Ya vamos a ver cómo se utiliza el DEA y qué es lo que nos dice el aparato. Como vamos a ver, la cadena, modifiqué un poco el temario que, que se había enviado porque me pareció que era mejor entrarle de esta manera, estaba un poco confuso de la otra. Entonces vamos a ver qué es la cadena de supervivencia. Habíamos mencionado anteriormente, es un conjunto de situaciones que van pasando una detrás de otra, que van a que su objetivo es hacer que el paciente tenga una supervivencia después de un evento cardiovascular mayor, se llame paro cardíaco, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que aquí esta es la cadena de supervivencia extrahospitalaria, en la que vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 eslabones, en los cuales nosotros nos vamos a enfocar en los 3 primeros, porque los 2 eslabones siguientes son ya de la parte hospitalaria de la cadena, ¿sí? Entonces nosotros cada uno de estos ya vamos a explicarlos, pero es importantísimo ver cómo la cadena nos dice que aquí nosotros tenemos a los rescatadores a las personas que van a ser de rescatistas en el lugar de los hechos, ¿ok? Y en el momento en que ya se va el paciente hacia el hospital, ahí está el sistema de emergencia, pero el sistema de emergencia ya está activado, por eso se ve en esta línea de acá. Entonces, los objetivos de esta cadena de supervivencia es reconocer la importancia de un RCP de alta calidad y el impacto sobre la supervivencia del paciente, obviamente, reconocer todos los eslabones y es súper importante aplicar los conceptos del BLS, del de SBB, en la cadena de supervivencia. Y vamos a ver cómo todo esto se entrelaza y a la final uno logra hacer un aproximamiento sistemático, o sea, logra tener un sistema que le hace recordar qué es lo que yo tengo que hacer a continuación. Como vemos, la cadena de supervivencia, el primer eslabón es activar el sistema de emergencia. Es llamar al 911, es llamar a los paramédicos, es activar el sistema de emergencia. El segundo eslabón es RCP de alta calidad. Cada uno de estos ítems van a ser explicados de manera independiente. El tercer eslabón es desfibrilar lo antes posible. Y les pongo un asterisco justamente por esto. Si es que el aparato, si es que el DEA nos indica que debemos desfibrilar en ese momento, ¿sí? El siguiente eslabón, el cuarto eslabón, la derivación hospitalaria, y el quinto eslabón, los cuidados y tratamientos hospitalarios. Pero primero lo que nosotros tenemos que saber es reconocer a nuestro paciente, reconocer el paro, reconocer el paciente que necesita asistencia de soporte vital básico, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a reconocer a la víctima que haya sufrido un evento cardiovascular mayor? Entonces, primero reconocer un paro cardíaco y saber la diferencia entre un paro cardíaco y un paro respiratorio, porque los dos no tienen el mismo tratamiento. Primero, verificar que nuestra zona sea segura. Y esto les puse primerito porque es algo importante. Todos los libros sobre soporte vital básico nos van a indicar, sobre todo el American Heart Association, que esta charla está muy ligada a los libros del BLS, de la American Heart Association. Nos indica que nosotros tenemos que verificar que sea nuestra zona segura, ¿sí? O sea,
Esto quiere decir que yo no me puedo convertir en otra víctima. Voy a poner un ejemplo drástico. Hay un accidente de tránsito y yo veo que una persona necesita asistencia, pero hay gasolina y está prendido fuego, qué sé yo, algo drástico. Sí, entonces yo no puedo poner en riesgo mi vida para tratar de ayudar a otra persona, porque yo me puedo convertir, yo soy una potencial víctima en ese momento. Entonces, es importante que nosotros verifiquemos que nuestra zona sea segura, que el momento que nosotros vayamos a dar atención al paciente, el paciente esté, obviamente puede estar caído en el suelo, puede estar en una cama, pero que esté en un sitio seguro, ¿ok? Eso es súper, súper, súper importante. Por eso está primerito antes de saber reconocer a nuestra víctima. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a reconocer que una persona necesita asistencia? Primero vamos a encontrar una persona inconsciente. Y eso es algo importante. O sea, nosotros vamos a encontrar a alguien tendido en el suelo. Es, es interesante cómo nosotros tenemos que aproximarnos a esta persona, porque nosotros tenemos que realizar un estímulo para ver si es que reacciona o no. Pero el estímulo tiene que ser de una manera. El estímulo tiene que ser un estímulo vigoroso, tanto táctil como verbal, ¿ok? A lo que digo vigoroso no quiere decir que yo le voy a golpear a esa persona, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, voy a tocarle de una manera un poco fuerte para que sienta, sin obviamente causar dolor. Señor, señor, está bien. Y lo que hago es toco el hombro de la persona, los dos hombros al mismo tiempo como se ve en la figura. Y es los hombros lo que nosotros tenemos que tocar, ¿sí? Anteriormente se optaba por tocar la cara, pero sin embargo es mejor para el espacio personal de cada persona aproximarnos nosotros hacia los hombros, ¿sí? Entonces, como se ve en la figura, decirle, señor, señora, oye, ¿estás bien? Y tocarle los hombros de una manera vigorosa y ver si es que responde o no responde. Puede ser solamente que haya tenido un impacto emocional y eso le haya generado un estímulo vagal y la persona se haya desplomado por eso, ¿sí? Entonces, al momento en que yo le genero dos estímulos, un táctil y un verbal, puede ser que reaccione en ese momento y, y esté tranquilo. Pero si es que no reacciona, nosotros vamos al siguiente paso, ¿ok? Entonces, nosotros si es que no reacciona, nosotros ya le movemos, ya le dijimos y no reacciona, no abre los ojos, no se mueve, nosotros lo siguiente que tenemos que ver es si es que está respirando o no. ¿Ok? Y esto es, se tiene dos tácticas principales. La una es escuchar y mirar. Como está en la figura, yo estoy escuchando con mi oído si es que respira o no. Y al mismo tiempo estoy viendo el pecho para ver si es que se insufla con cada respiración. La segunda táctica que nosotros tenemos es la táctica de escuchar y sentir. De la misma manera, como vemos en la figura, el rescatista, la persona que está evidenciando a la persona que necesita asistencia, está escuchando si es que respira y al mismo tiempo está sintiendo con su mano en el pecho si es que el pecho se mueve. Cualquiera de las dos técnicas es muy válida, cualquiera de las dos es válida. La que ustedes se sientan más cómodos en realidad, pero sin embargo es importante que si es que yo no tengo seguridad de que se está moviendo el pecho, pase de escuchar y mirar a escuchar y sentir. El siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es ver si es que el paciente tiene pulso o no. Si es que el paciente no respira, el siguiente paso es ver si tiene pulso o no tiene pulso. El siguiente paso no es administrar ventilaciones. Si el paciente no respira, verifico si tiene o no tiene pulso. Lo repito varias veces porque es importante. Este paso es fundamental en la supervivencia del paciente. Si es que yo, el paciente, veo que no respira y empiezo ventilaciones, se me puede estar pasando un paro cardíaco y yo solamente estoy asistiendo a un paro respiratorio. ¿Ok? Entonces, verificar el pulso, nosotros, ¿dónde lo vamos a hacer? Esto es importante conocer. Primero, vamos a nosotros medir el pulso carotidio. ¿Ok? ¿Sí me están viendo? ¿Aló?
¿Aló? Sí, sí se ve. Ah, ya, perdón, es que no estaba seguro. Gracias. Gracias. Entonces, verificar el pulso. ¿Dónde lo vamos a hacer el pulso carotidio? El pulso carotidio fácilmente encontrable. Nosotros vemos el ángulo del maxilar inferior y justamente diagonal al ángulo del maxilar inferior, donde sentimos uno de los vientres del esternocleidomastoideo, en ese lugar vamos a sentir el pulso carotidio. Y tenemos que sentirlo durante 10 segundos. Todos los tratados sobre BLS nos van a decir 10 segundos. Podemos hacerlo entre 6 a 10 segundos. Si es que en 6 segundos nosotros no sentimos el pulso, es poco probable que lo vayamos a sentir después de 10. ¿Pero por qué se da 6 segundos? Porque pueden haber bradicardias extremas que nos den sensación de no sentir pulso. Esto quiere decir que yo pongo el dedo, no siento, y después de 6 segundos sentí que algo latió. Probablemente estemos frente a una taquicardia severa y en ese sentido tendríamos que hacer una valoración un poco más larga, ¿ok? Pero por lo menos 10 segundos de valoración del pulso. Si nosotros nos ponemos a contar 10 segundos, y en serio nos ponemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se fue. Ya. Si nosotros nos ponemos a contar de esta manera, probablemente tengamos 7 segundos, ¿ok? En realidad, o sea, porque nosotros no contamos un segundo. Entonces, para asegurarnos que estamos contando segundos o cercano a un segundo, hay una forma fácil, digámoslo así, de contar en miles. Entonces, nosotros contamos 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 y así hasta llegar al 1010. Y en ese sentido, nosotros vamos a sentir el pulso, ¿ok? Pues digamos que nuestro paciente no tiene pulso y no respira. Entonces, el siguiente paso era activar la cadena de supervivencia. Pero como vemos, hay alguien que está corriendo, llamen al 911. Esto no se debe hacer. Nosotros somos los rescatistas, nosotros somos las personas que estamos evidenciando y atendiendo este paro. Entonces, nosotros tenemos que delegar eso a alguien. Nosotros tenemos que decirle a alguien, oye, activa nuestra cadena de supervivencia. Como estamos en este gráfico de aquí, este chico le está diciendo a la otra persona, llama al 911 mientras él está atendiendo a la persona que está echada en el suelo. Y de la misma manera, si yo estoy completamente solo y no tengo a quién recurrir, mientras no me separo de la víctima, llamo al 911 o activo el sistema de emergencia en definitiva. Es súper importante en este sentido y en este punto tomarnos un tiempo para hablar un poco de qué es lo que nosotros vamos a decir en el momento de activar el sistema de emergencia. Porque no es así de tranquilas las cosas cuando alguien necesita asistencia. Si es que alguien ha evidenciado un paro y se empieza con técnicas de BLS, las cosas son realmente caóticas. Y peor si es que uno está en un ambiente que no es hospitalario. Ahorita nos estamos enfocando un poco en lo que es el ambiente extrahospitalario. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que primero calmarnos nosotros mismos, ¿sí? O sea, darnos cuenta de que si nosotros perdemos el control, toda la cadena va a romperse, porque no vamos a saber qué hacer, no vamos a saber cuál es el siguiente paso y qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo vamos a empezar a tener errores en la técnica del RCP, vamos a tener errores en la técnica de las ventilaciones y así sucesivamente. Y esto nuevamente impacta negativamente en la supervivencia del paciente. Hay que tomar en consideración que, y esto lo voy a repetir muy seguido, nuestro objetivo principal es que el paciente viva, ¿ok? Salvar vidas, en definitiva. Eso dice el libro del BLS, del American Heart Association, Saving Lives. Entonces, eh, sin perder la calma, nosotros tenemos que transmitir esa calma a las otras personas. Si la persona que yo le digo que me llame al 911, está desesperada completamente, no puede ni marcar ni desbloquear el celular, tengo que recurrir a otra persona automáticamente, porque yo no puedo seguir delegando esa responsabilidad a alguien que no está en sí, ¿ok? En el momento en que yo estoy solo
y llamo activo el sistema de emergencia, es muy probable que la operadora me empiece a hacer preguntas. Yo tengo que, es mejor. En la actualidad nosotros tenemos la ventaja de tener que todos los celulares tienen altavoces, entonces mejor poner en altavoz y mientras la persona nos está preguntando o guiándonos sobre el BLS para nosotros poder realizar las técnicas. Esto también hay que tomar en consideración que se puede emplear en personas que no tengan ningún entrenamiento médico. Entonces, las personas, las operadoras tienen entrenamiento obviamente en BLS y entonces van a poder transmitir adecuadamente la información y las técnicas que se deben hacer, qué es lo que se debe hacer en ese momento. Entonces, tomar de lo que nos llevamos de aquí de activar el sistema, sí, delega a alguien, pero siempre mantener la calma, tratar de mantener la mayor cantidad de calma en ese momento y transmitir calma hacia esas personas. Si es que la persona no puede, no está calmada, no tiene la capacidad, automáticamente delego a otra persona. Si estoy yo solo, con calma, respondo las preguntas que me diga el operador y sigo las instrucciones que me den. El segundo eslabón, acordémonos que es el RCP de alta calidad. Entonces, ¿qué es esto? Vamos a hablar mucho de RCP de alta calidad, mucho de lo que son compresiones, ventilaciones, todo este tipo de cosas, pero antes de eso, nosotros tenemos que tener un aproximamiento a nuestro paciente. Entonces, antes de nosotros lanzarnos a dar RCP, tenemos que preguntarnos, ¿está disponible el equipo de emergencia? Digamos que nosotros estamos en una montaña en el Everest y nos perdimos y chuta, alguien necesita asistencia. ¿Cuánto tiempo se va a demorar el equipo en llegar? Esto no quiere decir que no voy a dar asistencia como es, de soporte vital básico, no, no significa eso. Pero significa que yo tengo que planificarme cuánto tiempo probablemente tenga que dar de soporte vital o de RCP de alta calidad. También la decías que hay disponibilidad de rescatistas capacitados y entrenados. No es lo mismo tener una persona que haya asistido muchos paros, que tenga mucho entrenamiento, que sea instructor, que haya enseñado mucho sobre esto, a una persona que está recién aprendiendo sobre esta situación. O mucho peor, que no tenga ninguna idea, que sepa que lo que la mayoría de las personas saben por conocimiento básico, que RCP es darle compresiones y darle ventilaciones, pero nadie sabe cuántas, nadie sabe cómo, y es un relajo. Conocer el nivel de experiencia, y esto es importante, el nivel de experiencia teórica y el nivel de experiencia en campo. No es lo mismo, obviamente, todos sabemos eso, y yo puedo saber muchísimo sobre las técnicas, sobre cómo se debe dar el RCP, cómo se deben colocar los brazos. He practicado mucho en maniquís, pero jamás he atendido un paro. Nunca en la vida. Entonces, es diferente el momento en que yo me enfrento a un simulacro con maniquí, por más real que sea, a cuando yo me enfrento a una persona que se me desploma al frente, o cuando yo me enfrento a esto en un hospital que me llama la enfermera y me dice, doctor, por favor, el paciente no me responde, le traté de tomar los signos y no me responde. Y obviamente tenemos que ver si tenemos existencia de protocolos locales para una correcta activación del sistema. Esa es la situación. Si yo no tengo un protocolo de activación y no tengo un protocolo para este tipo de cosas, lamentablemente la sobrevida del paciente va a caer drásticamente. Los equipos de protección, en este caso, la actualización del AJA del BLS hace hincapié en guantes, protección ocular, cobertura de cuerpo completo. Acordémonos que lamentablemente vivimos en el mundo del COVID y en ese sentido la pandemia que vivimos ahora ha cambiado mucho sentido en lo que es el manejo de los pacientes, ¿sí? Entonces, se pone como equipo de protección esta situación, indudablemente. Acordémonos que nosotros vamos a estar en contacto con la vía aérea del paciente, vamos a estar haciendo compresiones, probablemente con secreciones, si es que vomita o no vomita. ¿Okay? Entonces, este triángulo nos indica qué es lo que nosotros podemos hacer dependiendo de nuestra capacidad de entrenamiento. Si yo no tengo entrenamiento para nada, yo no conozco lo que es el BLS, no conozco lo que es el RCP de alta calidad, no conozco qué es un DEA, no conozco nada,
Es recomendable que lo único que yo haga es dar compresiones a mi paciente hasta que llegue un personal capacitado a socorrerme. Por ejemplo, digamos que yo estoy en el hospital, yo no conozco las técnicas de BLS y mi paciente hace un paro. Veo lo que está pasando, no me responde y en ese momento yo lo que tengo que hacer es realizar compresiones, activar el sistema y esperar a que venga un personal entrenado para que me asista en el paro del paciente. Si es que yo tengo un poco más de entrenamiento, ¿sí? Si es que yo ya conozco técnicas de soporte vital básico, conozco lo que es la reanimación y el RCP de alta calidad, entonces yo puedo pasar a lo que son las compresiones más las ventilaciones. 32 ya vamos a ver y cómo son las situaciones. Si es que yo tengo obviamente un entrenamiento muy alto sobre este tema, yo he conocido mucho, he leído mucho, me he entrenado, he seguido cursos, he presenciado y he atendido muchos paros, entonces tendremos la capacidad de coordinar un equipo, un equipo de varias personas. Coordinar un equipo de varios rescatistas es muy difícil, ¿okay? Es muy difícil porque cada uno debe tener un rol establecido, eso lo vamos a ver el día de mañana en ACLS, pero no es imposible, ¿sí? Y eso, justamente por eso, se necesita un alto grado de entrenamiento en este tipo de técnicas y de literatura. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el RCP de alta calidad, ya entrando realmente. Entonces, vamos a ver cuáles son los componentes del RCP. Como les dije, no es solamente las compresiones y las ventilaciones. Vamos a ver que nosotros tenemos primerito la vía aérea. Segundo, compresiones torácicas. Tercero, ventilaciones. Y por último, tenemos la utilización del DEA, del desfibrilador externo automático. Entonces, como vemos, los componentes del RCP no son tan simples como veíamos y cada uno de estos tiene sus peculiaridades y además su técnica. Entonces vamos a ver lo que es la vía aérea y cómo abrir la vía aérea. La vía aérea se abre con una mnemotecnia que dice MACA, mentón arriba, cabeza abajo. Y como se ve en esta figura de aquí, eso es justamente lo que esta rescatista está haciendo. La cabeza va abajo y el mentón va arriba. Obviamente esto estamos hablando en pacientes que no tienen trauma cervical, ¿ok? Si yo evidencio un accidente de tránsito y mi paciente necesita asistencia, no puedo hacer cabeza arriba, mentón abajo, porque, perdón, cabeza abajo, mentón arriba, porque probablemente tenga lesión cervical y yo empeore esa lesión cervical. Hay otra técnica que lo que es la apertura del maxilar inferior, que lo que se hace es una tracción del maxilar inferior hacia adelante para abrir la vía aérea. Es una técnica dolorosa, indudablemente. Pero como vemos en mentón arriba, cabeza abajo, la apertura de la vía aérea se logra al hacer que la lengua cambie de posición y que la lengua suba. Entonces, en ese momento se abre la vía aérea y el paciente porque tiene obstrucción de la vía aérea. Y al momento de yo abrirle la vía aérea, él puede volver a respirar, puede sacar lo que tiene en la vía aérea y en ese momento se despierta. Entonces es una técnica importante. La primera que nosotros tenemos que hacer, ya vi, vamos de nuevo, entonces vamos a regresar un poquito. Le veo a mi paciente desplomado, me acerco, señor, señor, le toco en los hombros, no me responde, miro si está, o sea, evidencio respiración. Entonces tengo dos técnicas, ¿no es cierto? La de mirar y escuchar o la de escuchar y sentir. No respira, el siguiente paso fundamental es verificar pulso. El pulso carotidio, 1001, 1002, 1003, hasta llegar al 10. No tiene pulso, entonces lo siguiente que hago es aperturar la vía aérea, ¿ok? Aperturo la vía aérea y verifico nuevamente. Lo siguiente que tengo que hacer es compresiones torácicas, porque mi paciente no tiene pulso y no está respirando.
Entonces, las compresiones torácicas tienen una técnica importante. Aquí nosotros vemos dos imágenes. La una donde nos está enseñando una mano y esta que es del esternón. Y la segunda que nos está enseñando la posición del rescatista en relación a la persona que necesita asistencia. Entonces, es importante saber dónde nosotros vamos a colocar las manos en relación al pecho del paciente. Nosotros vamos a colocar en el centro del pecho. Eso es importante. Justamente en el centro del pecho y a nivel de los pezones. Esto va a ser en el cuarto espacio intercostal. En el caso de mujeres, sobre todo si tienen glándulas mamarias muy grandes, es muy poco probable que nosotros por los pezones ubiquemos el cuarto espacio intercostal. Pero es importante que nosotros nos acordemos que más o menos el ángulo de Lewis, que es el ángulo entre la cabeza y el cuerpo del esternón, está en el segundo espacio intercostal. Entonces nosotros podemos de ahí ubicarnos un poco anatómicamente y lograr colocar las manos adecuadamente. Ya vamos a ver qué parte de la mano vamos a colocar y cómo vamos a colocar las manos, porque es importante. Y además, la posición en la que nosotros vamos a estar en relación al paciente. Nosotros vamos a estar, tenemos que estar a 90 grados en relación al paciente como se ve en la imagen. Nosotros no podemos estar en 45, no podemos estar más atrás ni más adelante, porque eso no nos va a permitir dar la suficiente fuerza de contracción torácica. Y segundo, es importante que nuestra cadera esté por encima de las manos. O sea, que nosotros estemos por debajo, más bien dicho, muy encima del paciente, porque eso nos va a dar la fuerza de contracción. La fuerza que nosotros vamos a hacer es, es fuerza vertical y no se deben doblar los codos. Eso quiere decir que la fuerza yo voy a generar y voy a dar con todo mi cuerpo hacia las manos y no doblar los codos. Si yo doblo los codos, pierde la fuerza vertical completamente. Acordarnos, es importantísimo esta posición. Y si es que nosotros de ahí vamos recordando, tal vez alguna vez que hayamos visto esto, vemos alguna vez que al paciente hasta se le lanzaban encima y se le trepaban y era medio un relajo. Entonces son técnicas que no son muy recomendables, cero recomendables en realidad. Y esta situación, nosotros necesitamos tener control de lo que estamos haciendo, control de la técnica que estamos haciendo, porque estas son técnicas. Al igual que colocar una vía, al igual que colocar un tubo torácico, esto es una técnica. Entonces las técnicas necesitan hacerse bien para que obviamente tengan una efectividad adecuada. Esto es importante, acordémonos de nuevo, en el centro del pecho, al cuarto espacio intercostal, y la segunda es el cuerpo hacia 90 grados en relación con el paciente, los codos no se doblan, los codos rectos, y la cadera por encima de las manos, para que nosotros con la fuerza vertical logremos tener una buena fuerza de contracción torácica. ¿Cómo vamos nosotros a comprimir? Esto es importante y vean el dibujo. Como vemos nosotros la mano, hay dos formas. Nosotros cogemos la mano dominante, es la que va a aplastar, la que va a estar en contacto con el cuerpo. Pero la mano que aplasta es la mano que coge. Y lo que hace es le abraza los dedos y lleva los dedos para arriba, para que se exponga esta zona de la mano. Como vemos en el gráfico, esta zona de la mano es la que va a comprimir el pecho. Se le conoce como el talón de la mano, ¿sí? Entonces, lo que hacen los dedos es exponer el talón para que se pueda comprimir adecuadamente. Y es importante que los dedos siempre tienen que estar hacia arriba, siempre tienen que estar hacia arriba. Quienes hayan realizado RCP sabrán que es cansado hacer estas técnicas, muy cansado y demanda un esfuerzo físico importante. Llega un punto en que ya las manos no me dan. Pero el problema es que si yo dejo caer los dedos, luego voy a comprimir con los dedos donde no debo comprimir porque empiezo a perder fuerza. Entonces los dedos siempre tienen que irse hacia arriba. ¿Ok? Siempre los dedos hacia arriba, tanto en las compresiones como en las descompresiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Ahí vemos el muñequito está dando RCP de alta calidad, como vemos está con sus manitos, está por encima la cadera de las manos y está con la fuerza vertical, ¿ok?
Entonces, la profundidad que nosotros tenemos que dar de la compresión es 5 centímetros, aproximadamente 1/3 del pecho, aproximadamente. Mientras nosotros realicemos 5 centímetros de compresión es bueno, porque ya vamos a ver en qué significa todo esto, para qué nos sirve y en realidad para qué tenemos que hacer esto. Una frecuencia entre 100 a 120 compresiones por minuto. Si ustedes le cuentan al chicuelo, él está haciendo 100 compresiones por minuto. Hay que permitir la reexpansión torácica completa. Como vemos aquí en nuestro segundo gráfico, al momento que nosotros hacemos la compresión vertical, la descompresión tiene que permitir la reexpansión completa del tórax. Y la última, perdón, no la última, hay que minimizar las interrupciones. Es fundamental, esto es importantísimo. Yo no puedo parar las compresiones por cualquier cosa, no es que, chuta, me olvidé de quitar el reloj, ay, es que ahorita me olvidé la mascarilla, es que, chuta, estoy comprimiendo y ese rato me llamaron por teléfono y ve, contesto. No, no puedo yo, o sea, no se debe interrumpir las compresiones torácicas. Es importante que el paciente esté sobre una superficie dura. Esto quiere decir que si mi paciente hace paro en una cama de hospital y yo no tengo una tabla, ese paciente tiene que ir al suelo, así, porque yo necesito una superficie dura para poder hacer las compresiones torácicas adecuadas. Si yo estoy en una cama, la cama va a absorber la compresión y no va a ser un RCP de alta calidad para nada. Y la última es no mover al paciente durante las compresiones, eso es lógico, a menos de que se lo requiera, obviamente. Digamos que el paciente, chuta, entra a emergencias en paro y está en la camilla y mientras está en la camilla yo le tengo que hacer RCP, eso es otra cosa. Pero mientras sea lo posible, no moverle al paciente. Ya se empezó las compresiones en la cama con la tabla, en la cama se acaba. Si el paciente no tenía tabla y le bajé al suelo, en el suelo se acaban las compresiones. ¿Ok? Entonces, ¿esto por qué es? ¿Para qué, por qué se sabe, por qué se dice que son 100? ¿Por qué se dice que 5 centímetros? ¿Por qué la reexpansión torácica? ¿Por qué no tantas interrupciones? Acordémonos que todo en la medicina tiene un porqué, todo tiene una explicación y si no tiene, se trata de dar una. Entonces, es importante, perdón, antes de esto, esta es otra técnica, si es que nosotros no tenemos, se nos cansan las manos de tener ya así, o no tenemos la fuerza suficiente, podemos colocar una sola mano y ayudarnos con el otro brazo, pero la fuerza tiene que ser de la misma manera vertical. En este sentido, en relación a lo que les estaba explicando anteriormente, si nosotros comprimimos, empezamos a mejorar lo que se llama la presión de perfusión coronaria. La presión de perfusión coronaria es obviamente la cantidad de sangre que llega por las arterias coronarias al tejido cardíaco. Cuando el paciente entra en paro cardíaco, obviamente paro cardíaco, la presión de perfusión coronaria cae al suelo porque deja de recibir sangre del corazón. Cuando yo empiezo a comprimir, la presión de perfusión coronaria empieza a subir, pero no sube de golpe a los niveles que necesita, sino va subiendo, como se dan cuenta, paulatinamente. Si yo quito las compresiones, dejo de comprimir, automáticamente la presión de perfusión coronaria cae de nuevo a 0. Y cuando empiezo a comprimir de nuevo, empieza lentamente a subir. Entonces, es por este motivo que se deben evitar las interrupciones seguidas. Ya vamos a ver las interrupciones necesarias, que eso es otra cosa. Y en este gráfico lo que nosotros vemos es cómo, si es que nosotros tenemos unas compresiones mantenidas, la presión de perfusión coronaria se mantiene estable hasta que cesan las compresiones. ¿Esto qué importancia tiene en la sobrevida del paciente? Si nosotros vemos que un paciente haya recibido RCP y que haya mantenido una presión de perfusión coronaria por encima de 15 milímetros de mercurio, la sobrevida del paciente pasa de las 24 horas. Si la presión de perfusión coronaria se mantuvo por menos de 15 milímetros de mercurio, el paciente sale, pero lamentablemente fallece. Y si es que nunca se le realizó porque no se le resucitó, los pacientes se mueren, así de simple. Entonces,
¿Qué es lo que nos está diciendo este gráfico? La presión de perfusión coronaria es fundamental para que el paciente retorne a lo que se llama la frecuencia, ¿cómo es? El ritmo espontáneo, regreso al ritmo espontáneo. Entonces, si yo logro mantener una presión de perfusión coronaria estable, yo estoy aumentando mi chance de que mi paciente me salga del paro, entonces que me regrese a la frecuencia normal. Entonces, es importante no estar parando las compresiones por cualquier motivo. Aquí tenemos la evidencia, digámoslo así. ¿Okay? Entonces, bueno, como les había mencionado, lo de las 24 horas que ya les expliqué, listo, vamos a ver un video en el que nos explican las mismas, un poco las situaciones de esto de la presión de perfusión coronaria y aparte de esto, lo que pasa con las ventilaciones. Un video cortito. No sé si se escucha. Buenas noches, no se escucha nada, disculpe. Lo que está diciendo ahorita el video, si no se escucha, es justamente lo que les expliqué antes de la presión de perfusión coronaria. La presión de perfusión coronaria cae drásticamente el momento en que yo ceso las compresiones y luego empieza a aumentar paulatinamente hasta que las compresiones son resumidas. Ya. Entonces, lo que nos estaba explicando el video era lo que les había mencionado anteriormente, o sea, lo de la presión de perfusión coronaria. Entonces, es importante haberles mencionado esto de la presión de perfusión coronaria porque nos pone en un contexto de por qué tenemos que comprimir de esa manera, por qué tiene que ser 5 centímetros, por qué se tiene que permitir la reexpansión torácica y por qué tiene que ser de 100 a 120 compresiones. Hay una forma de recordar esto que sería comprimir fuerte, pero no tan fuerte, comprimir rápido, pero no tan rápido. Entonces, eso quiere decir que yo no me puedo pasar de los 5 centímetros porque primero le voy a hacer daño al paciente, ¿sí? Y segundo, no voy a lograr mejorar la presión de perfusión coronaria, más vale voy a lograr que se disminuya. En lo que son las ventilaciones, nosotros tenemos los dispositivos. Esto acuérdense que les había mencionado los dispositivos de barrera. Nosotros tenemos los dispositivos que es la mascarilla facial, es para poder realizar ventilaciones boca a boca, digámoslo así, pero esto es unidireccional, entonces esa es la ventaja. El segundo es lo que nosotros conocemos, este es el dispositivo bolsa mascarilla, así se le conoce, nosotros lo conocemos como Ambu. Ambu es la marca, en realidad, pero este es el dispositivo bolsa mascarilla, así se llama. Tenemos la bolsa y la mascarilla, y este tiene otra convención que se llama reservorio. El reservorio aumenta la FiO2, porque aumenta la cantidad de oxígeno que va a recibir el paciente. Y por último, hay estos dispositivos que son unas bolsas faciales que también son unidireccionales, que son, por ejemplo, nos van a servir, estos son portátiles, obviamente, y nos sirven si es que nosotros tenemos que dar soporte a una persona en la calle, por ejemplo, o en algún centro comercial o en alguna cosa así. Porque obviamente las máscaras faciales unidireccionales no están en disponibilidad en todo lado, o yo no estoy llevando eso en mi bolsillo todo el tiempo, ¿sí?
pero las máscaras faciales, perdón, las bolsas faciales sí pueden ser, porque son portátiles y vienen en cuadraditos. Es importante conocer los dispositivos porque yo me voy a enfrentar a diferentes tipos de ambientes. O sea, si es que yo estoy en un ambiente hospitalario, es muy probablemente que tenga una bolsa mascarilla y también una unidireccional. Si es que estoy en un centro comercial, es probable que tenga las bolsas faciales. Es muy probable porque muchos centros comerciales tienen equipos de RCP para RCP avanzado, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a hacer las ventilaciones? Esto es importante. ¿Cómo vamos a colocar? Ahorita vamos a hablar del dispositivo bolsa mascarilla. En este sentido, nosotros vamos a ver, tenemos que colocar adecuadamente este dispositivo para que dé una buena ventilación al paciente. Si nosotros permitimos fuga alrededor de la boca, alrededor de la nariz, no va a tener una ventilación efectiva. Y eso es importante. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a asegurar que esto esté fijo en la cara del paciente? Primero, vamos a ver que nosotros nos vamos a imaginar, perdón, que la persona que está sosteniendo la máscara está generando lo que se llama una C y una E, ¿ok? Una C y una E con sus dedos. Como vemos en el gráfico de acá, esta persona está haciendo exactamente lo mismo y con la E, con los dedos que está formando la E, está trabando, está generando un cierre hermético de la mascarilla sobre la cara. Y vemos que para abrir la vía aérea lo que está haciendo es maca, ¿no es cierto? Mentón arriba, cabeza abajo, y aparte de eso está manteniendo un cierre hermético con la C y la E. C y E, C y E. Si uno, por ejemplo, tiene las manos no tan grandes, un poco pequeñas, es complicado hacer esto, ¿sí? Hacer con una sola mano muchas veces es difícil, no logro hacer un cierre hermético. Si no logro hacer un cierre hermético, es mejor que no utilice la bolsa mascarilla, ¿ok? Sino que utilice un unidireccional. Si solamente tengo la bolsa mascarilla, es mejor que me ayude de otra persona para poder generar un cierre hermético. En ese sentido, yo puedo generar un cierre hermético con las dos manos, generando una C y una E con las dos manos. Y así voy a lograr que se cierre mejor la máscara. Esto es importante saber, es importante realizar, porque y si tal vez hemos visto en algún momento que agarran, le ponen la vaina y está y sale el aire por todo lado y ni siquiera se le insufla el pecho al paciente. Como vemos en este gráfico, es el rescatista que está manejando la vía aérea, está viendo el pecho mientras insufla. Porque yo tengo que ver, al igual que cuando yo estaba viendo, sintiendo, ver si es que se eleva el pecho o no, de la misma manera tengo que ver si el rato que yo insuflo el pecho se eleva o no se eleva, y si es que se eleva de manera asimétrica o no. ¿Okay? Como vemos, lo que les estaba mencionando, si yo no logro coger con una sola mano, me voy a ayudar de otra persona. Esta otra persona está haciendo C, miren, C y E, con las dos manos. Y así está logrando sostener la máscara con un cierre hermético en la cara del paciente. Y la otra persona está realizando las ventilaciones. Ahora, ¿cuánto tengo que yo aplastar de la bolsa? ¿Cuántas veces tengo que darle? Eso es algo importante. Entonces, tengo que comprimir más o menos un tercio del contenido de la bolsa, ¿ok? Un tercio del contenido del balón, ¿sí? Acordémonos que muchos de estos dispositivos tienen una válvula de seguridad, que cuando yo me paso, esa válvula saca el contenido de gas para evitar el barotrauma. Sin embargo, es común que se presente barotrauma cuando yo estoy dando ventilación con bolsa mascarilla, ¿sí? Entonces, hay que evitar eso, solamente un tercio del contenido de la bolsa. Si hay pulso pero no respira, o sea, yo le vi que el paciente no respira, le toqué el pulso pero sí tiene pulso, entonces el paciente está frente a un paro respiratorio y lo que tengo que hacer es ventilaciones. Y en ese momento le voy a dar una ventilación cada 5 a 6 segundos o 10 a 12 ventilaciones por minuto. Entonces, acordémonos de los miles, ¿no es cierto? Entonces doy 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1001, 1002 y así sucesivamente. Así me voy a asegurar que no estoy hiperventilando al paciente. No es una buena práctica la hiperventilación bajo ningún concepto. ¿Ok? 1, genera barotrauma. 2, genera trauma gaseoso. ¿Ok? Y no ayuda a la supervivencia del paciente para nada. Y disminuye la cantidad de compresiones que yo voy a dar, porque si es que yo me estoy concentrando en la ventilación, no me voy a concentrar en las compresiones. Y como dice aquí abajo, yo voy a priorizar las compresiones torácicas. Las ventilaciones no son prioridad. Las compresiones torácicas sí, por lo que vimos de la presión de perfusión coronaria. Yo lo que quiero es que mi paciente regrese a tener un ritmo cardíaco, si es que no lo tiene, obviamente. Entonces, mi prioridad van a ser las compresiones, si es que el paciente no tiene pulso. Y priorizar, obviamente, la seguridad del personal. Eso quiere decir tener en el hospital dispositivos bolsa mascarilla o tener máscaras faciales unidireccionales. La mayoría de los hospitales lo tienen. En el caso por ejemplo, de los centros comerciales, aeropuertos, dentro de los protocolos de seguridad que tienen están este tipo de dispositivos. La relación compresiones-ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Ok? Entonces, acordémonos que nosotros vamos a disminuir las interrupciones en cada set de compresiones. Entonces, después de dar 30 compresiones, yo puedo dar 2 ventilaciones y continúo dando 30 compresiones. Esté solo o no esté solo. Esto quiere decir, digamos que estoy con otra persona que también está entrenada en BLS, yo me encargo de las ventilaciones y la otra persona de las compresiones y cuando se cansa cambiamos. Si estoy solo, me toca solo. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si no tengo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo drástico de nuevo. Es un accidente, es un chico que estaba yendo en bicicleta y se madrió y la boca se hizo pedazos. Y están los dientes rotos y hay sangre en la boca. Y ustedes no tienen unidireccional y no tienen bolsa facial. Entonces ustedes no pueden darle ventilaciones a ese paciente. Digamos que está en paro cardiorrespiratorio, no respira y no tiene pulso. Ustedes no pueden darle ventilaciones a ese paciente porque ustedes no pueden ponerse en riesgo, no pueden entrar en contacto con secreciones del paciente a menos que tengan un dispositivo de barrera. Entonces, en ese momento se prioriza completamente las compresiones torácicas y las ventilaciones se quedan relegadas para cuando yo tengo una bolsa mascarilla o unidireccional. ¿Ok? Pero para esto yo ya activé el sistema de emergencia, acuérdense de eso, siempre. Ya vamos a hacer un recordatorio. La siguiente parte es el siguiente eslabón, acordémonos, ya activé el sistema, ya le reconocí a mi víctima, ya activé el sistema de emergencia, ya le di RCP de alta calidad, y como yo activé el sistema de emergencia, le dije a alguien, estoy en el aeropuerto, estoy aquí en el paseo shopping, y me dicen, chuta, si hay un DEA, entonces le digo, tráiganme el DEA, ya me traen el DEA. Esto es el DEA. El DEA es un dispositivo, es un aparatito, que lo que hace, su función principal, su programación es reconocer ritmos cardíacos. Entonces, como ven, tiene 2 parches. Entonces, un parche va en el pecho, los 2 parches van en el pecho en diferentes partes, y aquí están los dibujos, ya vamos a ver cómo se colocan. Y lo que hace el DEA es reconocer qué ritmo tiene el paciente. Y dice, el aparato reconoce y se da cuenta si es que puede o no puede el paciente salir con una descarga eléctrica, o sea, con una desfibrilación. Eso quiere decir que reconoce ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Mañana en ACLS vamos a ver exactamente cuáles son los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables, porque eso en el ACLS uno tiene que saber reconocer. Sin embargo, en el BLS, el DEA nos reconoce a nosotros qué ritmo está haciendo y nos indica qué debemos hacer. Entonces, el DEA, como vemos, tiene 2 parches y los 2 parches se colocan en el pecho. Un parche se coloca por encima, por debajo de la clavícula, y el segundo parche se coloca por debajo del pezón. En el caso de las mujeres, por debajo de la glándula mamaria, como vemos en el dibujo, en el gráfico.
Esto es un DEA real, así son los DEAs. Ahora son mucho mejor, mucho más bonitos como el anterior. Pero lo que nos indica es justamente dónde colocar los parches. El mismo, tienen dibujos, ponga aquí, ponga acá. ¿Cómo se utiliza el DEA? Esto es importante. Nosotros le encendemos al DEA, ¿ok? Le encendemos al DEA y el DEA nos va a decir, el DEA nos habla, entonces nos dice, coloque los parches. Nosotros le colocamos los parches al paciente. Entonces el DEA dice, analizando ritmo. Entonces, una vez que nosotros estamos haciendo esto, nosotros, al rato que nos llegue el DEA, nosotros estamos dando compresiones a nuestro paciente. Le colocamos los parches, seguimos dando compresiones. El rato que dice analizando ritmo, nos dice detenga RCP. Entonces uno tiene que detener las compresiones del paciente y el aparato le analiza completamente. Y después nos va a dar dos opciones. Vamos a ver la primera opción que nos da el aparato. El aparato nos va a decir, se recomienda descarga. Y como vemos, aquí tiene un botón que es el de prendido y un botón que tiene un signo de descarga. Entonces, ese botón es el que nos va a indicar que aplastemos para descargar. Este aparato se carga solo, no hay que cargarle, no hay que hacer nada. El rato que se prende, automáticamente se carga. Y nosotros lo que tenemos que hacer es realizar la descarga, pero posteriormente, inmediatamente a lo que nosotros realicemos la descarga, se continúa dando el RCP. No se debe parar el RCP después de la descarga. El DEA mismo nos dice eso. Descarga, continúe RCP y después de 2 minutos el DEA va a volver a analizar el ritmo y va a volver a decir esto, analizando ritmo, y ese rato tengo que dejarle de tocar al paciente para que el DEA analice bien qué ritmo tiene el paciente. Y va a volver a decir lo mismo. Si se recomienda descarga, se descarga y se continúa el RCP hasta que llegue el equipo de emergencia y se lleve al paciente hacia un hospital. ¿Ok? Pero vamos a ver el siguiente ejemplo, el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? Nosotros encendemos el DEA, le colocamos los parches al paciente, seguimos dando RCP y el DEA nos dice analizando ritmo. Nosotros dejamos de tocar al paciente y el DEA dice no se recomienda descarga. Esto quiere decir que el ritmo es un ritmo no desfibrilable. Es un ritmo que no se va a beneficiar de una descarga eléctrica. Por más que yo le queme el pecho a mi paciente, no le voy a sacar adelante con descargas. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese sentido? Automáticamente retomar el RCP. Y le mantengo al DEA conectado a mi paciente. Empiezo con presiones nuevamente, 32, 32, 32, 32. 2 minutos después el DEA va a volver a decir analizando ritmo. La idea del RCP es obviamente mantener la presión de perfusión coronaria y buscar que el paciente salga del paro, que el paciente tenga el retorno a al ritmo espontáneo. Pero también la idea del RCP es que el paciente está en un ritmo no desfibrilable, pongamos, el paciente está en asistolia, que el paciente logre salir a un ritmo desfibrilable, que salga a una fibrilación ventricular fina, que el DEA le cache como un ritmo desfibrilable y que pueda descargarle y que con eso el paciente salga adelante. Por eso es importante que si es que el DEA no me va a servir, yo continúe dando RCP hasta que venga la ayuda externa, hasta que venga el sistema de emergencia y se lleve el paciente. ¿Okay? El RCP no se descontinúa nunca, nunca. Si yo estoy cansado, tengo que buscar una persona que me ayude. ¿Ok? Entonces, como vimos, esa era la cadena de supervivencia extrahospitalaria. La intrahospitalaria, perdón, esta es la extrahospitalaria, como les había mencionado anteriormente. Acordémonos que nosotros vamos a reconocer a nuestro paciente, vamos a hacer todos los pasos de señor, está muy bien, no respira, no tiene pulso, llama al 911 y pide un DEA y en ese sentido empiezo el RCP y viene el DEA y le descargo y se me llevan a mi paciente, ¿cierto? Pero yo activé el sistema de emergencia. En
En la cadena de supervivencia, el primer eslabón es la activación de la cadena del sistema de emergencia, ya habiéndole reconocido a mi paciente. Lo que vamos a ver es, en este sentido, lo que les había mencionado, estos dos últimos eslabones no nos vamos a encajar ahora porque estos dos últimos eslabones se llaman ACLS, ¿ok? Y esto es lo que requiere mi paciente el momento en que llega al hospital, el momento en que se evidencia que tiene un evento coronario, que tiene una taquiarritmia inestable, que tiene alguna de estas situaciones, y ese tratamiento es meramente hospitalario, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver aquí que también hay la cadena de supervivencia intrahospitalaria, que la única diferencia con la cadena de supervivencia extrahospitalaria es esta parte de acá. Porque como vemos, también se activa el sistema, también empieza RCP, también hay un DEA, vean, involucrado, o en este caso podrá ser también ya un desfibrilador formal, no un desfibrilador externo automático, y también los cuidados en terapia intensiva. Esto de aquí, esta lupita hermosa que está aquí, significa, perdón, identificación y tratamiento preventivo de los factores de riesgo cardiovascular y respiratorios que tenga el paciente. Esto quiere decir que yo en mi cadena de supervivencia hospitalaria le realicé una excelente historia clínica a mi paciente donde yo vi todos los factores de riesgo cardiovascular que tiene, todos los factores de riesgo respiratorio que tiene y le di prevención para que esos factores no me generen un evento coronario, un evento cardiovascular mayor y le desemboquen en un paro a mi paciente. Pongo un ejemplo. Yo tengo un paciente que viene con EPOC severo, viene con EPOC exacerbado, y yo no le dejo nebulizaciones a mi paciente y no le dejo fisioterapia respiratoria. Eso ya de por sí puede generar un paro respiratorio en mi paciente. Voy a poner otro ejemplo. Yo tengo un paciente que me ingresa con una descompensación diabética, 500 de glucosa, sin ninguna otra alteración. Y no le trato bien la descompensación diabética, no le doy dieta. Es probable que ese paciente sufra un infarto y en ese sentido tenga un evento cardiovascular mayor y me genere un paro cardíaco y necesite asistencia. Entonces, es importante que como yo le tengo a mi paciente en el hospital, ¿no es cierto? Yo le tengo un ambiente controlado, entonces yo tengo la capacidad de estudiarle a mi paciente, de hacerle una excelente historia clínica, si algo se me pasó, volverla a historiar y tener en consideración todos los factores que a mí me puedan desembocar en un evento deletorio para mi paciente. Bueno, vamos a ver entonces el algoritmo del soporte vital básico. Este es el algoritmo del BLS del 2015, todavía no sale la actualización salió del ACLS, que no hay mayores cambios. Entonces nosotros, vean, primerito lo que nos dice es verificar la seguridad de la zona, que sea una zona segura, ¿sí? Acordémonos, si estamos en un hospital, nuestra zona probablemente sí sea segura, pero siempre tenemos que estar presentes. Les voy a poner un ejemplo. A mí me pasó que durante un paro, o sea, un paciente hizo paro y en medio del paro hubo un temblor. Entonces, mientras nosotros estábamos dando compresiones, se movía la tierra, pues medio relajo. Entonces, eso ya le convirtió en zona no segura a lo que estábamos en una zona segura. ¿Okay? Entonces, siempre tratar de mantener la seguridad de la zona en todo sentido. ¿Okay? Entonces, nosotros vemos que una víctima que no responde, señor, señor, le topamos los hombros, le llamamos por el nombre, no responde. Nosotros llamamos ayuda. Si estamos en el hospital, al médico que está conmigo, al interno que está conmigo, a la residente que está conmigo, a la enfermera que está conmigo, activa el sistema de emergencia y trae el desfibrilador o trae un DEA si es que tienen un DEA en el hospital. ¿Sí? Muchos de los desfibriladores modernos tienen DEA. ¿Ok? Activar el sistema de emergencia, obviamente, y tener el DEA o el equipo que sea adecuado. ¿Sí? Como les digo, la mayoría de los desfibriladores actuales tienen DEA. Eso quiere decir que yo solo le pongo los parches y me dice desfibrílale o no. Entonces veo, ¿está respirando o no tiene pulso? Esto es importante que nosotros tengamos. O no respira o tiene una respiración irregular o solo está... y no tiene pulso después de haberle visto durante 10 segundos definitivamente. Entonces tenemos 3 caminos. El primero, respira normal y tiene pulso,
yo lo que voy a hacer es, le monitorizo hasta que venga mi ayuda, porque yo ya activé el sistema de emergencia. Entonces, le veo que no me responde al estímulo, pero el rato que le veo que sí está respirando y el rato que le toco el pulso, sí tiene pulso, le observo al paciente, le sigo estimulando, veo si se despierta hasta que llegue la ambulancia. ¿Ok? Segundo paso, no tiene una respiración normal, pero tiene pulso. Entonces, en ese sentido, el paciente está, nosotros estamos más bien dicho frente a un posible paro respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya habíamos visto una ventilación cada 5 a 6 segundos o 10 a 12 respiraciones por minuto. Tengo que activar el sistema de emergencia y si es que el paciente pierde el pulso en cualquier momento, empiezo con RCP. Aquí nos ponen un acápite que si es que sospechamos que el paciente tiene una sobredosis por opioides, hay que empezar con naloxona. Es común, en realidad, ver que los pacientes tienen una sobredosis de tramadol o utilizan opioides por algún otro motivo, por control del dolor, y los opioides generan depresión respiratoria severa. Entonces nosotros podemos ver que el paciente en realidad esté con 5 respiraciones por minuto, pero tiene pulso y se sospecha de intoxicación por opioides y la naloxona nos va a ir de maravilla. Si el paciente de nuevo pierde el pulso en cualquier momento, nosotros empezamos RCP en ese momento, ¿sí? Y el tercer camino, no respira y no tiene pulso. Acordémonos qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento. RCP. Entonces empezamos con los ciclos de 30 compresiones, 2 respiraciones y utilizamos el DEA lo más pronto posible. El rato que me llegue el DEA, le coloco el DEA mientras seguimos haciendo las compresiones y las ventilaciones. ¿Ok? El DEA nos llega y nos dice lo mismo que les había mencionado anteriormente, es un ritmo no desfibrilable, seguimos el RCP durante 2 minutos hasta que nos diga nuevamente el DEA que va a chequear el ritmo, si es que es un ritmo desfibrilable, pasamos a este lado de acá, desfibrilamos y empezamos el RCP durante 2 minutos hasta que el DEA nos vuelva a decir eh, que está analizando el ritmo. Nunca se deja de dar RCP. Jamás, nunca. O sea, yo ya le descargo a mi paciente y automáticamente empiezo a dar RCP nuevamente, hasta que 2 minutos después del DEA me diga, analizando ritmo, y en ese sentido vuelvo a ver si es que es necesario o no dar RCP. Porque es posible que yo ya le descargue, doy 2 minutos de RCP y el paciente se despierte y empiece a respirar. Está inconsciente todavía, pero ya respira y ya tiene pulso. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Le monitorizo hasta que llega el equipo de emergencia. ¿Ok? Bueno, esto es un video eh, de cómo se utiliza el DEA, de cómo se utiliza el DEA durante el RCP. No sé, creo que el sonido no se va a tener, pero en definitiva lo que nos dice es, van a ver cómo no se para. Ahí no está respondiendo. Estamos haciendo un estímulo vigoroso en los hombros y se le está llamando por el nombre y no responde. No respira y no respira. Le está diciendo que llame emergencia y que pida un DEA. Está dando compresiones, 5 centímetros de profundidad, de 100 a 120 compresiones por minuto. Hay una cosa que puede hacer al ritmo de la canción Staying Alive de Bee Gees. Y en realidad por el ritmo, tac, 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 para poder llegar a los 100 a 120. Ahí ya llegó el DEA. Entonces, en ese sentido está pues, colocando los parches y como ven, no se deja de dar RCP mientras se coloca el DEA. Hasta que el DEA les diga que va a analizar el ritmo. Ahí el DEA le está diciendo que no toque y está analizando el ritmo. Le dice que debe descargar. Le descarga y automáticamente empieza
empiezan las compresiones torácicas nuevamente. Como vemos, no para hasta que el DEA le diga nuevamente, le está diciendo, y para que descargue. Ay. Listo. Este video es del video de la AJA, del BLS, en el que nos indica el BLS, el RCP de alta calidad. Vamos a ver el video. Entonces, nos va a indicar todos los pasos que hemos visto en esta charla, más o menos entre todo lo que se debe hacer, ¿sí? Vemos que aquí vamos a tener un equipo multidisciplinario, pero también vamos a ver cómo se hace en una sola persona. Es un equipo de más o menos un video de unos 5 minutos. Está indicando cómo lo que les había indicado de la presión de perfusión coronaria. Y lo que nosotros tenemos que hacer, la profundidad de 5 centímetros, 2 pulgadas, en un tercio del pecho. Acordémonos del cuerpo, la posición y el cuerpo hacia 90 grados de reducción de los pacientes, para que nosotros aprovechemos el peso. Utilizar una bebida si es que no tenemos la suficiente altura. Comprimir, como les había mencionado, comprimir rápido, pero no tan rápido, 100 a 120 compresiones por minuto. Siempre permitir la expansión torácica. No interrumpir, máximo durante 10 segundos. Acordémonos que la presión de perfusión coronaria cae drásticamente después de cada interrupción. Esto es lo que les estaba mencionando. Cada vez que me interrumpo, la presión de perfusión coronaria cae drásticamente. Y luego, después de que yo empiezo a reanudar las compresiones, empiezo a subir poco a poco, hasta llegar a lo que yo necesito. Entonces, es muy malo que yo esté parando las compresiones más rápido, ¿sí? Y no hiperventilar. Como ustedes ven en este video, los reanimadores están utilizando este como es un aparato de retroalimentación. Dicen pacientes, nos dice cómo estamos comprimiendo, si estamos comprimiendo bien o mal. Esto es de un solo rescatista. Como vemos, está haciendo RCP, los dedos siempre para arriba, haciendo con el talón de la mano, por encima, la cadera está por encima de las manos, está en una gravida para tener la altura adecuada, y los hombros siempre rectos con los codos no doblados para poder tener una fuerza vertical adecuada. Vemos que para el RCP, solamente para dar las ventilaciones con el dispositivo de máscara unidireccional, y hace mentón arriba, cabeza abajo, siempre que va a manejar la vía aérea. Vemos, comprime rápido, no tan rápido, comprime fuerte, no tan fuerte, y permite la expansión torácica después de cada compresión. Si vemos en el video, la animación se demora más o menos 8 segundos en parar las compresiones, dar las 2 ventilaciones y retomar las compresiones. En realidad no debería irse más allá de 10 segundos. 10 segundos es demasiado tiempo para permitir que se paren las compresiones. Ahora, entonces vamos a ver en este video, vamos a ver a 2 personas. Entonces, al primero llega, si la persona se segura, vemos cómo estimula tanto táctil como verbal. Acaba de pedir y activar el sistema de emergencia y pedir el DEA. Está chequeando el pulso y ver si respira o no respira. No tiene pulso y no respira, y empieza RCP automáticamente.
realiza las 30 compresiones y realiza 2 ventilaciones y como vemos, está viendo al pecho para ver si es que se insufla el pecho al momento que realiza las ventilaciones. Miren la posición en la que está con el paciente en el suelo, está arrodillado al lado del paciente y la cadera está por encima de las manos, con los hombros rectos y los codos sin doblar para que la fuerza vertical sea la adecuada. Acaba de llegar el DEA y tienen un dispositivo bolsa mascarilla. No se paran las compresiones mientras se coloca el DEA. El DEA les está diciendo que enchufen los parches y el rato que analiza ritmo, no tocan al paciente. Dice que descarga necesaria, se acaba de cargar el aparato, que se alejen del paciente y le descargan. Y automáticamente se empieza el RCP. Vemos 5 centímetros, 2 pulgadas, 100 a 120 compresiones, expansión torácica siempre después de cada compresión, no tener muchas interrupciones y no hiperventilar. Recordémonos que nos podemos cansar, cambiamos cada 2 minutos de reanimadores porque las compresiones son cansadas. Bueno, no sé si es que tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Nos quedan como 5 minutos. Buenas noches. Tal vez podría repetir la parte en la que si el paciente no respira pero tiene pulso. La parte de aplicación de la naloxona. Claro, con gusto. Vámonos de nuevo al algoritmo. Entonces, en esta parte estamos aquí, ¿sí? El paciente no respira, pero sí tiene pulso. Entonces, nosotros estamos frente a un paro respiratorio. En ese caso, nosotros no debemos dar compresiones torácicas porque sí tiene pulso. Pero nosotros debemos sustentar la parte que está fallando, que es la ventilación. Vamos a dar una ventilación cada 5 a 6 segundos o 12 ventilaciones por minuto. Si es que nosotros sospechamos que tiene intoxicación por opioides, porque sabemos que es un usuario de opioides por cualquier motivo, es una persona que, qué sé yo, tiene hernias discales y utiliza parche de buprenorfina, ¿ok? Y estaba con mucho dolor y se tomó gotas de tramal aparte del parche de buprenorfina y está con depresión respiratoria. Si nosotros sospechamos de intoxicación por opioides, la naloxona tiene que entrar dentro de nuestro tratamiento junto con las ventilaciones, porque le va a recuperar al paciente. Si es que alguien ha visto cómo se utiliza la naloxona, eso es mágico prácticamente. O sea, el paciente está con una depresión respiratoria salvaje, le pongo la primera dosis de naloxona y empieza a respirar normal y se despierta. Entonces, solamente si es que se sospecha de intoxicación por opioides se utiliza la naloxona. Si es que no, yo doy ventilaciones hasta que llegue el equipo de rescate. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, usted nos hablaba del gráfico dentro de la perfusión coronaria. Más o menos, ¿cuánto tiempo sería estimado para que, o sea, como para que tenga ya un pico constante en el caso de compresiones que sean realmente ya efectivas? A ver, si las compresiones son efectivas, eso quiere decir yo comprimo 5 centímetros, 100 a 120 compresiones por minuto y permito la expansión torácica por cada compresión. Más o menos a las 10 compresiones yo estoy llegando a una presión de perfusión coronaria adecuada, entre las 10 y las 15 compresiones. Estamos tomando en consideración que es casi la mitad de las compresiones que voy a dar por ciclo, porque yo voy a dar 32. Entonces, por eso mismo se debe minimizar las interrupciones. Entonces,
Al momento que yo empiezo las compresiones, más o menos entre las 10 y las 15 compresiones, dependiendo si es que son de alta calidad. Si es que son de alta calidad, tal vez hasta antes logre ya una presión de perfusión coronaria adecuada. Pero la idea es mantener en un ritmo constante y con una presión constante las compresiones para que esa presión de perfusión coronaria se mantenga estable y no empiece a caer. Si es que yo, por ejemplo, me canso, ya estoy cansado, y sigo dando compresiones, ya mis compresiones no va a ser un RCP de alta calidad. Entonces esa presión de perfusión coronaria va a empezar a caer y ya no va a ser constante, ¿sí? Entonces es poco probable que ese paciente retorne a la circulación espontánea. Muy amable, gracias. No hay de qué. Ya que nadie tiene más preguntas, yo sí. Gusto. Bueno, en el caso del DEA, ¿este dispositivo tiene como alguna manera de identificar que sea o no factible la descarga eléctrica o de qué va a depender eso? A ver, el DEA es, con los parches, es un electrocardiógrafo, ¿sí? Ah, ya. Entonces, al ser un electrocardiógrafo, detecta qué ritmo tiene el paciente. Entonces, ve dos tipos de ritmos principales, desfibrilables o no desfibrilables. Esto quiere decir, los desfibrilables son ritmos que se pueden beneficiar con una descarga. Los no desfibrilables no va a pasar nada así yo le ponga 8. Los no desfibrilables son la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso y el torsade de points. Esos son no desfibrilables. Los desfibrilables es la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular y la torsade de points en otra variante. Entonces, en ese sentido, el aparato mira, o sea, analiza si es que hay alguno de estos ritmos. Le cacha qué ritmo tiene y automáticamente dice, es un ritmo que yo puedo corregir descargando, entonces el aparato le recomienda la descarga. El aparato le habla, automáticamente le dice, conecte los parches, conecte el conector, aléjese del paciente, analizando ritmo, se recomienda descarga, cargando, cargue. No toque al paciente, aléjese, descargue. Y de ahí automáticamente le dice, continúe RCP. Es más, los DEAs actuales, el rato que se encienden, tienen un tonómetro. Entonces uno automáticamente tiene el ritmo en el que tiene que dar el RCP. Como les mencionaba, una forma en la que yo me puedo acordar es en el ritmo de, literalmente, la canción Staying Alive de Bee Gees, porque es tac, 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 lo que tengo que hacer, o sea, es en ese ritmo, en el ritmo del beat de esa canción. Entonces, pero como le digo, los DEAs actuales ya tienen un tonómetro, entonces a mí me van a dar un beat en el que yo tengo que hacer las compresiones. Muy amable, gracias. Ahí ve que... Buenas noches, doctor. Disculpe, la dosis de la naloxona. Perdón. La dosis de la naloxona en caso La de... dosis de la naloxona se va a hablar el día de mañana en ACLS, porque eso no es parte del curso de BLS. Ah, ya. Gracias. Sí, o sea, es que en realidad el BLS es soporte vital básico, o sea, el BLS es enseñarnos a nosotros cómo dar un RCP de alta calidad, cómo dar ventilaciones efectivas y cómo utilizar el DEA. Ese es el objetivo del BLS. El objetivo del ACLS es enseñarnos a nosotros cómo manejar un paro cardiorrespiratorio de manera avanzada, o sea, con medicación, con el desfibrilador, con todas las maravillas. Por eso la dosis de la naloxona, la dosis de la dobutamina, de todo ese tipo de cosas que se van a ver mañana. Ya, gracias, doctor. Sí, sí, no hay de qué. ¿Tienen alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Habría alguna forma de que nos facilite la información, las diapositivas y... Claro, yo no tendría ningún problema, pero depende del programa en realidad. Dijeron que iban a subir a la plataforma que nos hicieron, que nos crearon con la cuenta, el mail y la contraseña, entonces creo que ahí van a subir y podemos
ver nuevamente toda la información. Ahí está por temas, entonces creo que van a ir subiendo y podemos acceder a eso. Sí, sí, me imagino, no sabría decirles en realidad. De todas maneras, yo la información tengo los libros del BLS, los artículos que les presenté, o sea, pues. ¿Tienen alguna otra pregunta? Buenas noches, Doc. Quería hacer una pregunta. Al utilizar en el momento de las ventilaciones el dispositivo bolsa mascarilla, que claro, este va a venir con el reservorio, este siempre debe ir conectado al oxígeno, ¿verdad? Si es que hay disponibilidad, sí. Ya. Si hay la Claro. disponibilidad, ¿a cuánto podemos poner el oxígeno? A 10 litros mínimo. Mínimo 10 litros. Mínimo 10 litros, porque estamos buscando tener un oxígeno alto flujo, esa es la idea. Entonces, mínimo 10 litros para que inclusive la FiO2 se vaya al 100% y eso yo le esté pasando al paciente. Acordémonos que cuando yo le voy a dar con bolsa mascarilla, le voy a dar a ventilación a presión positiva. Entonces, mejor siempre tener una FiO2 alta para hacer eso. Ya. Gracias. No hay de qué. Bueno. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Nos veríamos el día de mañana en la reunión, en el primer día de ACLS. Les recomiendo que lean un poco porque en realidad los temas de ACLS son mucho más largos, son mucho más complicados. Como vamos a ver en la primera parte mañana, estas 2 horas van a ser un recordatorio de 10 minutitos y el resto va a ser pura teoría ACLS. Entonces, sí me gustaría que se revise un poco, sobre todo temas de infarto o miocardio, de lo que son taquiarritmias y bradiarritmias, para tener una base nada más, ¿sí? O sea, tampoco que vengan expertos en el asunto, pero para tener una base que no sea tan pesado, porque sí es bastante largo hacer ese, entonces son bastantes algoritmos. Entonces nos vamos a concentrar muchísimo en los algoritmos y bueno, nada más, nos veríamos el día de mañana. Gracias, Doc. Gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Una buena noche. Realmente buena noche, que les vaya muy bien.